Elena Morales nunca imaginó que su nombre sería pronunciado así, en voz alta, delante de todos, como si fuera basura. Elena Morales, acusada de fraude y apropiación indebida de fondos comunitarios. La sala del tribunal municipal estaba llena, demasiado llena, como si alguien hubiera convocado al pueblo entero para presenciar un espectáculo. Las sillas de madera crujían bajo el peso de los cuerpos que se inclinaban hacia adelante, ávidos, hambrientos de ver cómo una viuda pobre era destrozada en público. El olor a humedad mezclado con perfumes baratos y sudor nervioso impregnaba el aire viciado de ese salón que parecía no haber sido ventilado en décadas. Elena había llegado 30 minutos antes, esperando encontrar la sala vacía, esperando tener tiempo para prepararse mentalmente. Pero cuando empujó la puerta de madera pesada, se encontró con que ya había gente esperando, muchas caras conocidas, demasiadas, vecinos que la saludaban en la calle, comerciantes que le fiaban cuando no tenía dinero, madres cuyos hijos jugaban con Mateo en el parque, pero ninguno la saludó ese día. Solo la miraron, con esa mezcla de curiosidad y repulsión que se reserva para los acusados, para los caídos en desgracia. Elena apretó la mano de Lucía. Su hija de 7 años la miraba con ojos enormes, asustados, sin entender completamente qué estaba pasando, pero sintiendo que algo terrible había comenzado. Sus deditos se aferraban a los de Elena con una fuerza que contrastaba con su tamaño pequeño, como si al soltarse fuera a caer en un abismo. A su derecha Mateo permanecía rígido. 11 años, trastorno del espectro autista, odiaba los gritos, odiaba las miradas, odiaba cuando las cosas se salían de control. Y ahora, decenas de ojos lo observaban a él también, porque era el hijo de la ladrona. Elena podía ver cómo sus hombros se tensaban cada vez más, cómo sus dedos comenzaban a tamborilear contra su pierna en ese patrón repetitivo que ella conocía también. Era su forma de mantener el control cuando todo a su alrededor se volvía caótico. El secretario del tribunal volvió a leer la acusación, esta vez más lento, saboreando cada palabra como si fuera un actor en una obra de teatro mal ensayada. Se le imputa haber desviado 3.200 pesos del Fondo de Ayuda para Familias Vulnerables destinados a la reparación del techo de la escuela primaria San Martín. Dinero que debía servir para proteger a nuestros niños de las lluvias, señora Morales. Dinero que usted, según las pruebas presentadas, desvió para beneficio personal. Un murmullo recorrió la sala como una ola. Alguien chasqueó la lengua con reprobación. Otra persona susurró, ¡qué vergüenza!, lo suficientemente alto como para que todos escucharan. Una mujer mayor, sentada en la segunda fila, negó con la cabeza mientras se persignaba, como si la presencia de Elena contaminara el lugar. Elena alzó la vista. Quiso hablar. Quiso decir que eso no era cierto, que jamás había tocado ese dinero, que ni siquiera tenía acceso a esas cuentas. Pero antes de que pudiera abrir la boca, la voz del acusador principal cortó el aire como un cuchillo oxidado. «Señora Morales, ¿niega usted haber firmado los documentos de transferencia?» Era don Arnaldo Vega, el tesorero del barrio. Un hombre de 60 y tantos años, con bigote gris perfectamente recortado y traje marrón que olía a naftalina y a autoridad pasada de moda. Siempre había mirado a Elena con desprecio, desde que enviudó, desde que se quedó sola con 2 niños y sin un peso, desde que tuvo que mendigar extensiones de pago en la tienda del barrio. Yo firmé los papeles que me dijeron que firmara, respondió Elena con voz temblorosa que apenas se escuchaba por encima del murmullo constante de los presentes. Pero no sabía qué decían. Usted me dijo que eran para robar, interrumpió Vega, levantando un dedo acusador como si fuera un profeta señalando a un pecador.
Usted sabía perfectamente lo que hacía. No se haga la tonta ahora. Lucía apretó más fuerte la mano de su madre, tanto que sus uñitas se clavaron en la piel de Elena. Mateo comenzó a balancearse ligeramente en su silla, un movimiento casi imperceptible hacia adelante y hacia atrás, que Elena conocía demasiado bien. Elena respiró hondo, intentando que el aire llegara a sus pulmones a pesar de la opresión que sentía en el pecho. No podía derrumbarse. No ahora. No delante de sus hijos. «Yo no robé nada», dijo con más firmeza esta vez, elevando ligeramente la voz. «Ustedes saben que yo no tengo...» «¿No tiene qué?», la cortó nuevamente Vega, dando un paso hacia ella con una sonrisa que no llegaba a sus ojos grises y fríos. «No tiene educación, no tiene cerebro, no tiene moral. Porque para firmar un documento de transferencia bancaria, señora Morales, se necesita saber leer. Y usted lee. ¿O me va a decir ahora que es analfabeta, que es tan ignorante que no sabe lo que firma?» Risas. Algunas discretas, escondidas detrás de manos arrugadas. Otras abiertas, descaradas, disfrutando del espectáculo de ver a alguien más miserable que ellos mismos, siendo humillado públicamente. Elena sintió el calor subir por su cuello como lava ardiente. La humillación era física, tangible, como si le hubieran arrojado lodo caliente en la cara delante de todos. «Yo sí sé leer, pero entonces no hay pero», gritó Vega golpeando la mesa con la palma abierta. El sonido resonó en la sala como un disparo. Mateo dio un pequeño salto en su asiento. Sus manos volaron a sus oídos, cubriéndolos con fuerza. El ruido había sido demasiado repentino, demasiado violento. Sus ojos se abrieron enormes, llenos de pánico, y comenzó a mecerse más rápido, su respiración acelerándose de forma visible. «No, no, no, no», murmuraba Mateo, tan bajo que solo Elena podía escucharlo. Sus dedos presionaban con tanta fuerza contra sus oídos que sus nudillos se habían puesto blancos. Algunas personas lo miraron. Una mujer de la tercera fila le susurró algo a su vecina, señalando al niño con la barbilla. La otra asintió con una expresión de lástima mezclada con disgusto. «Pobre niño», dijo una lo suficientemente alto para que Elena escuchara. «Tener una madre así. ¡Qué vergüenza!». «Debería pensar en sus hijos antes de robar», agregó otra voz. Elena sintió una oleada de rabia mezclada con impotencia. Querían destruirla y no les importaba que sus hijos estuvieran ahí. No les importaba que Mateo estuviera al borde de una crisis. No les importaba que Lucía temblara como una hoja. «Señor Vega, por favor», dijo Elena, intentando mantener la calma mientras con una mano acariciaba suavemente el brazo de Mateo, tratando de calmarlo. «Yo firmé esos papeles porque usted me dijo que era necesario para recibir la ayuda del gobierno. Usted me dijo que era un trámite de rutina, que todos los beneficiarios tenían que firmar. Usted me aseguró...». «Yo no le aseguré nada», bramó Vega, su rostro enrojeciéndose de indignación. «Usted está inventando excusas patéticas para justificar su robo». «No estoy inventando nada». La voz de Elena subió desesperada. «Usted sabe que es verdad. Usted me llamó a su oficina, me dijo que firmara. Yo confié en usted». «¡Mentiras!». El grito de Vega hizo que varias personas se sobresaltaran. Mateo se encogió sobre sí mismo, doblándose casi hasta tocar sus rodillas. Un gemido escapó de su garganta, más fuerte esta vez. Sus manos apretaban sus oídos con tanta fuerza que Elena temió que se lastimara. «Mateo, mi amor, respira», susurró Elena, inclinándose hacia él. «Respira conmigo. Ya casi termina». Pero era mentira. No estaba terminando, apenas comenzaba. Lucía comenzó a llorar en silencio, lágrimas gruesas rodando por sus mejillas rosadas. No hacía ruido.
Ya había aprendido, a sus cortos 7 años, que llorar en voz alta solo empeoraba las cosas. El secretario del tribunal carraspeó, ajustándose las gafas gruesas que descansaban sobre su nariz aguileña. «Señora Morales, ¿tiene usted alguna prueba que respalde su versión de los hechos? ¿Algún testigo? ¿Algún documento?» Elena abrió la boca. La cerró. Las palabras se le atascaban en la garganta. ¿Pruebas? ¿Qué pruebas podía tener? Ella había confiado, había firmado lo que le dijeron que firmara. «Yo no tengo pruebas escritas, pero...» «Entonces no tiene nada», declaró Vega con satisfacción evidente. Elena sintió que el suelo se abría bajo sus pies. «Pero hay gente que puede confirmar que yo nunca tuve ese dinero», insistió Elena. «Mis vecinos saben que yo vivo al día, que a veces no tengo ni para el pan. La señora Romero puede...» «¿La señora Romero?» Vega se giró hacia el público buscando con la mirada. «¿Está aquí la señora Romero?» Una mujer de unos 60 años, sentada en la cuarta fila, se hundió en su asiento. Bajó la vista, estudiando intensamente sus manos arrugadas. «Señora Romero», insistió Vega, ¿puede confirmar que la señora Morales es inocente? ¿Que nunca tuvo ese dinero?» Silencio. La señora Romero no levantó la vista. No dijo una palabra. Se limitó a negar casi imperceptiblemente con la cabeza, como si la pregunta fuera demasiado peligrosa de responder. «¿Ve?», dijo Vega triunfante. «Nadie la defiende, porque nadie puede defender a una ladrona». Elena sintió que algo se rompía en su pecho. La señora Romero, la mujer con quien había compartido mate durante años, la mujer a quien había ayudado cuando su hijo estuvo enfermo, la mujer que conocía su pobreza, su lucha diaria, su honestidad, y no dijo nada. Elena buscó con la mirada entre los presentes. Conocía a muchos de ellos. El señor Benítez estaba ahí, mirando al techo. La profesora Gutiérrez se acomodaba el pelo nerviosamente, evitando su mirada. Nadie habló, nadie la defendió, porque hablar significaba enfrentarse a don Arnaldo Vega, y nadie quería hacer eso. Fue en ese momento cuando Elena notó la presencia. Hasta ese instante no había prestado verdadera atención a la mesa principal del tribunal. El secretario había hecho casi todo el interrogatorio. Don Arnaldo había monopolizado las acusaciones, pero ahora, en medio del silencio pesado que había caído sobre la sala, Elena sintió un peso diferente, una presencia que no había estado consciente de percibir hasta ahora. Levantó la vista hacia la mesa del tribunal. 3 figuras estaban sentadas allí. 2 de ellas parecían adornos, funcionarios grises que miraban sin ver, que estaban presentes sin estar realmente ahí. Pero el del centro era diferente. Cuando Elena lo vio, cuando realmente lo miró, sintió un escalofrío recorrerle la columna vertebral. El hombre estaba sentado en el centro de la mesa, completamente inmóvil. No era viejo, quizás 40 y pocos años, pero había algo en él que irradiaba una autoridad que no tenía nada que ver con la edad. Vestía un traje oscuro impecable, tan perfectamente planchado que parecía estar hecho de acero negro. Su corbata era de un tono gris oscuro, sobria, sin ningún adorno. Su rostro era severo, esculpido en líneas duras y angulares, completamente inexpresivo. Ni compasión, ni disgusto, ni aburrimiento, nada. Era como mirar una máscara de piedra. Sus ojos, negros como el carbón, observaban la escena con una intensidad que hacía que Elena quisiera apartar la mirada. Pero lo peor no era su mirada, lo peor era su silencio. No había dicho una sola palabra desde que había comenzado el juicio. Ni una pregunta, ni una aclaración, ni una objeción, nada. Solo observaba, como un depredador observa a su presa, como un verdugo observa al condenado. Elena reconoció ese rostro. Lo había visto una vez en el periódico, hacía años.
Su foto había ocupado la primera plana durante semanas. El juez Marcos Saldívar, el juez más temido de toda la región, el hombre que había destruido la carrera de un gobernador corrupto, el hombre que había mandado a prisión a empresarios poderosos sin pestañear, el hombre ante el cual los abogados más experimentados temblaban. ¿Qué hacía él aquí, en un tribunal municipal, en un caso tan insignificante como el suyo? Y más importante, ¿por qué no decía nada? Su silencio era peor que cualquier acusación. Era opresivo, aplastante, como si su sola presencia fuera un juicio en sí mismo. Elena sintió que le faltaba el aire. Porque si un juez como Saldívar estaba presente y no intervenía, si observaba esta farsa y no hacía nada, entonces significaba que él también la consideraba culpable. O peor aún, que iba a permitir que esto continuara hasta su destrucción total antes de pronunciar sentencia. Señora Morales, continuó el secretario ajustando sus papeles, ¿puede explicar por qué firmó documentos de transferencia sin leerlos? ¿Cómo puede esperar que este tribunal crea que fue engañada cuando usted misma admite haber firmado? Yo firmé porque don Arnaldo me dijo que nada, interrumpió Vega. Yo le entregué los papeles, le dije que los leyera. Usted los firmó. Eso es todo. Eso no es verdad, gritó Elena, su control finalmente rompiéndose. Usted me dijo que eran para el subsidio. Me dijo que si no firmaba no recibiría la ayuda. Yo necesitaba esa ayuda. Mis hijos necesitaban... Sus hijos, bramó Vega, señalando a Mateo y Lucía. ¿Y qué hay de los otros niños? Los niños que ahora no tienen un techo seguro en su escuela porque usted robó el dinero. El volumen de su voz aumentó dramáticamente en las últimas palabras, como si quisiera asegurarse de que hasta la última persona en la sala lo escuchara. Mateo no lo soportó. El niño se dobló completamente sobre sí mismo, sus manos presionadas contra sus oídos con tanta fuerza que Elena temió que se lastimara, y comenzó a llorar. No eran sollozos silenciosos como los de Lucía, eran gemidos agudos, llenos de pánico y dolor sensorial, el tipo de sonido que hacía cuando el mundo se volvía demasiado abrumador para soportarlo. «¡No, no, 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 no!», repetía una y otra vez, meciéndose violentamente en su silla. Sus piernas golpeaban contra el suelo en un ritmo irregular. Elena sabía lo que estaba pasando. Había visto esto antes, demasiadas veces. El ruido, las voces altas, los gritos, las miradas de docenas de extraños, todo se había acumulado hasta que su sistema nervioso simplemente no podía procesarlo más. Lucía se abrazó a él, asustada, sus pequeños brazos rodeando a su hermano mayor en un intento desesperado de protegerlo. «Mateo, está bien», susurraba la niña, aunque sus propias lágrimas seguían cayendo. «Mateo». Elena se arrodilló frente a él, intentando entrar en su campo de visión. «Mi amor, mírame. Intenta mirarme». Pero el niño tenía los ojos cerrados con tanta fuerza que aparecían pequeñas arrugas en las esquinas. Su respiración era rápida, demasiado rápida, al borde de la hiperventilación. «Miren eso», dijo alguien en el público. «El niño está llorando porque sabe que su madre es una ladrona». «¡Qué escena!», agregó otra voz con tono burlón. «Ahora usa a sus hijos para dar lástima». «Patético». Elena los escuchaba, cada palabra era un golpe, pero no podía responder. Toda su atención estaba en Mateo, que ahora respiraba de forma entrecortada, al borde de una crisis completa. «Mateo, mi amor, mírame», susurró Elena arrodillándose frente a él. «Respira. Cuenta conmigo. 1, 2, 3. Pero los murmullos continuaban. Las miradas continuaban. La humillación continuaba. Y el juez Saldívar seguía en silencio, observando, sin hacer nada. Su presencia era una sentencia en sí misma.
El secretario carraspeó, incómodo por la escena pero sin hacer nada para detenerla. Señora Morales, si no puede controlar a su hijo, tendremos que pedirle que... Solo denle un momento, suplicó Elena. Por favor, es solo el ruido, solo necesita un momento para calmarse. Este no es un lugar para berrinches, murmuró alguien. Debió dejarlo en casa. Lentamente, dolorosamente lento, Mateo comenzó a calmarse. Su respiración seguía irregular, pero los gemidos disminuyeron. Elena lo abrazó con fuerza, susurrándole palabras de consuelo que apenas podía creer ella misma. Don Arnaldo Vega observó la escena con una mezcla de satisfacción y desdén. «Terminemos con esto», dijo. «Ya vimos suficiente». Se acercó nuevamente a la mesa del tribunal y de su maletín extrajo una carpeta de cuero marrón. La colocó frente al secretario con un gesto teatral. «Aquí están todos los documentos», anunció. «Las firmas, las fechas, las transferencias, los extractos bancarios. Todo prueba que Elena Morales firmó los documentos de transferencia y que el dinero desapareció inmediatamente después». El secretario abrió la carpeta y comenzó a revisar los papeles. Elena observaba, sintiendo que el mundo se cerraba a su alrededor. Y entonces don Arnaldo Vega sonrió. Fue una sonrisa pequeña, pero llena de malicia. «Pero eso no es todo», dijo con voz pausada, saboreando el momento. El tribunal se quedó en silencio. Todos miraron a Vega. «¿Perdón?», preguntó el secretario. «Dije que eso no es todo», repitió Vega mirando directamente a Elena. «No es solo el dinero de la escuela». Elena sintió que su estómago se retorcía. ¿Qué quiere decir?» Vega metió la mano en su maletín nuevamente y sacó otra carpeta. Esta era más gruesa, más vieja. «Durante la investigación», dijo Vega paseándose frente al tribunal como un fiscal en un drama televisivo, «descubrimos algo interesante, algo que la señora Morales creía que nunca saldría a la luz». «No sé de qué está hablando», dijo Elena, su voz apenas un susurro. «¿No?». Vega abrió la carpeta. «Hace 2 años, señora Morales, usted recibió un subsidio de emergencia, 3,000 pesos para gastos funerarios tras la muerte de su esposo. ¿Lo recuerda?». Elena asintió lentamente. Por supuesto que lo recordaba. Ese dinero había servido para enterrar a su marido con dignidad. «¿Y puede explicar por qué, según estos registros, usted declaró gastos por 5,000 pesos?» El mundo de Elena se detuvo. «No, eso no. ¿No qué?», presionó Vega. «¿No infló los gastos? ¿No mintió en la declaración oficial? Porque estos documentos», levantó varios papeles, «dicen lo contrario». «Yo no inflé nada», dijo Elena sintiendo pánico genuino. «La funeraria me dijo cuánto costaba. Yo solo reporté lo que ellos me dijeron». «¿La funeraria?». Vega sonrió de una forma que hizo que Elena sintiera náuseas. «Qué conveniente que mencione eso. Porque resulta que el dueño de la funeraria, el señor Tristán, está aquí hoy y tiene algo muy interesante que decir sobre ese asunto». Elena sintió que el aire abandonaba sus pulmones. No. Esto no podía estar pasando. Vega se giró hacia el público con movimientos calculados, saboreando el momento. «Señor Tristán, ¿puede pasar al frente, por favor?». Un hombre de unos 50 años, vestido con traje gris que le quedaba ligeramente grande, se levantó de la quinta fila. Caminó hacia el estrado con pasos medidos, sin mirar a Elena ni una sola vez. Sus zapatos golpeaban contra el suelo de baldosas con un ritmo que parecía marcar el tiempo, como una cuenta regresiva hacia algo terrible. Elena lo reconoció inmediatamente. Era el hombre que había arreglado todo para el funeral de su esposo hacía 2 años. Había sido amable entonces, comprensivo. Le había dado facilidades de pago cuando ella explicó que no tenía dinero.
Le había dicho que no se preocupara, que lo importante era despedir a su marido con dignidad, o eso había creído ella. Ahora, viéndolo caminar hacia el estrado sin mirarla, Elena comprendió algo horrible. Ese día en la funeraria, cuando ella había estado rota de dolor, cuando apenas podía pensar con claridad, alguien ya estaba preparando esta trampa. «Señor Tristán», dijo Vega, «¿cuánto costó el funeral del esposo de la señora Morales?» El hombre carraspeó. 2.500 pesos, no más. Y la señora Morales reportó 5.000 pesos. Murmullos en la sala, cada vez más fuertes. «Eso es mentira», gritó Elena. «Usted me dijo que costaba más. Me mostró la factura». «No tengo registro de eso», dijo Tristán mirando al suelo. «Lo siento, señora Morales, pero los números no mienten». Elena sintió que todo giraba a su alrededor. Esto no podía estar pasando. No podía ser real. «¿Ve?», dijo Vega triunfante. «No es solo un robo, es un patrón, un historial de fraude, de mentiras, de aprovecharse de la caridad pública». Las voces en el tribunal aumentaron. Ya no eran murmullos, eran gritos. «¡Ladrona! Debería darle vergüenza. ¡Mentirosa!». Elena buscó con la mirada al juez Saldívar. Seguía sentado, inmóvil, en silencio absoluto, mirándola, sin hacer nada. Su silencio era una condena peor que cualquier palabra. Mateo había vuelto a cubrirse los oídos. Lucía lloraba abiertamente ahora. «¡Orden!», gritó el secretario golpeando con un martillo de madera. «¡Orden en la sala!». Lentamente el ruido disminuyó. Vega depositó la segunda carpeta junto a la primera. «Creo», dijo con voz pausada y llena de satisfacción, «que esto cambia la naturaleza de este caso». El secretario miraba los documentos con expresión grave. «Señora Morales», dijo, «estas son acusaciones muy serias, muy serias. Si lo que el señor Vega presenta es verdad». «¡No es verdad!», gritó Elena. «Él está mintiendo, todos están mintiendo». Pero nadie le creía. Podía verlo en sus rostros, en las miradas de desprecio, en los gestos de reprobación. Para ellos ya estaba condenada. El secretario tomó un respiro profundo. «Debido a la gravedad de estas nuevas acusaciones», dijo, «este tribunal suspende la sesión. Retomaremos mañana a las 9 de la mañana, donde la señora Morales tendrá la oportunidad de responder formalmente a todos los cargos. Hasta entonces...». «¡Espere!», gritó Elena. «Por favor, déjenme explicar». Pero el secretario ya estaba organizando sus papeles. «La sesión ha terminado por hoy». Don Arnaldo Vega se acercó a Elena con paso lento. Se inclinó lo suficiente para que solo ella pudiera escucharlo. «Mañana», susurró, «traigo al testigo principal, alguien que te vio tomar el dinero, alguien que lo confirmará todo, y entonces Elena no habrá escapatoria». Se alejó, dejando a Elena paralizada. ¿Un testigo? ¿Alguien que la vio tomar el dinero? Pero ella nunca había tocado ese dinero. Entonces, ¿quién? Elena miró hacia la mesa del tribunal. El juez Saldívar seguía sentado, inmóvil. Sus ojos negros estaban fijos en ella, y en ese silencio terrible, Elena comprendió algo que la aterrorizó hasta los huesos. Este hombre poderoso, este juez temido, estaba dejando que todo esto ocurriera. Estaba observando cada humillación, cada mentira, cada golpe, y no hacía nada para detenerlo, porque quería ver hasta dónde llegarían, o porque ya había decidido que ella era culpable, o por razones que Elena no podía comprender. Pero su silencio significaba una cosa: lo peor aún no había llegado. Elena no durmió esa noche. ¿Cómo podría? Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de don Arnaldo Vega sonriéndole. Escuchaba su voz susurrando: «Mañana traigo al testigo principal». Sentía el peso de las miradas del pueblo, y por encima de todo,
Veía los ojos negros e impasibles del juez Saldívar observándola en silencio. A las 5 de la mañana se levantó. Mateo y Lucía dormían juntos en la cama que compartían, abrazados como cachorros asustados. Elena los observó por un momento, sintiendo que su corazón se partía. No merecían esto, ninguno de los dos. Preparó mate con las últimas hojas que le quedaban y se sentó en la mesa de la cocina intentando pensar. ¿Quién podría ser el testigo? ¿Quién mentiría diciendo que la vio tomar el dinero? Porque ella nunca había tomado ese dinero. Nunca. Pero eso ya no importaba, ¿verdad? Lo que importaba era la narrativa que Vega había construido. La viuda pobre y desesperada. La que necesitaba dinero, la que tenía un patrón de fraude. Primero el funeral, ahora la escuela. ¿Quién creería su palabra contra eso? A las 7 de la mañana, Elena despertó a los niños. Mateo tenía ojeras profundas, había tenido pesadillas. Lucía se aferró a ella sin decir nada. ¿Tenemos que ir otra vez, mamá?, preguntó Mateo, su voz apenas un susurro. Elena quiso decirle que no, quiso decirle que podían quedarse en casa, esconderse, huir, pero no podía. Si no se presentaba, sería peor, sería admitir la culpa. Sí, mi amor, tenemos que ir, pero hoy todo va a estar mejor, ya verás. Era mentira, y Mateo, con esa capacidad que tenía para leer más allá de las palabras, lo sabía. Cuando llegaron al tribunal a las 8:45, la sala ya estaba llena otra vez. Pero esta vez era diferente. Esta vez la gente no solo miraba. Ahora había algo más en sus ojos, algo peor que la curiosidad. Había repulsión, desprecio, asco moral. La noticia se había esparcido durante la noche como fuego en un campo seco. Elena Morales no solo había robado el dinero de la escuela, también había mentido sobre el funeral de su esposo. Había inflado los costos para quedarse con dinero del gobierno. Tenía un patrón. Era una estafadora profesional. En el camino hacia el tribunal, Elena había sentido las miradas. La señora que vendía pan en la esquina, que siempre le sonreía, había girado la cara cuando la vio pasar. El dueño del kiosco, que le fiaba cigarrillos cuando no tenía dinero, había cerrado la puerta de golpe. 2 niños que jugaban en la calle habían señalado a Mateo y se habían reído. «Ese es el hijo de la ladrona», había dicho uno. Mateo había apretado la mano de Elena con tanta fuerza que le dolió, pero no dijo nada. Solo caminó más rápido, con la cabeza gacha, intentando ser invisible. Ahora, en la sala del tribunal, cuando Elena cruzó hacia el banco donde debía sentarse, escuchó los susurros que ya no se molestaban en ser discretos. «Ahí viene la ladrona. Miren, tiene el descaro de traer a los niños otra vez. Pobres criaturas, tener una madre así. Debería darle vergüenza. Yo la hubiera dejado en casa si fuera ella. Claro, para no exponerlos a esto. Una mujer mayor, la señora Méndez, que vivía 3 casas más abajo, una mujer a quien Elena había ayudado a cargar sus bolsas del mercado incontables veces, escupió en el suelo cuando Elena pasó a su lado. Literalmente escupió. El sonido fue inconfundible. El gesto fue deliberado. Lucía lo vio. Sus ojos se abrieron enormes, llenos de shock y confusión. Sus mejillas se pusieron rojas y sus ojos se llenaron de lágrimas que intentó contener parpadeando rápidamente. Mateo caminaba con la mirada fija en el suelo, sus manos apretadas en puños, intentando no escuchar, intentando no ver. Elena los sentó y se colocó entre ellos, como si su cuerpo pudiera ser un escudo contra el odio que llenaba la sala. Y entonces lo vio. El juez Saldívar ya estaba en su lugar, sentado, inmóvil, observando. Sus ojos se encontraron con los de Elena por una fracción de segundo, y ella sintió algo helado recorrerle la espalda.
porque en esa mirada no había nada, ni compasión, ni disgusto, ni siquiera curiosidad, solo observación fría, clínica, como si estuviera estudiando un insecto bajo un microscopio. El secretario golpeó el martillo sobre la mesa. Se reanuda la sesión. Caso Elena Morales, acusada de fraude y apropiación indebida. Segundo día de audiencias. Don Arnaldo Vega entró a la sala con paso confiado, casi triunfal. Llevaba el mismo traje marrón, pero esta vez lo había complementado con una corbata roja, como si fuera una celebración. Se colocó frente al tribunal y sonrió. «Buenos días, señorías. Buenos días a todos los presentes. Hoy es un día importante, un día en que la verdad finalmente saldrá a la luz». Elena sintió que su estómago se retorcía. «Como mencioné ayer», continuó Vega, «tenemos un testigo presencial que vio a la señora Morales en posesión del dinero robado. Pero antes de llamarlo, quisiera presentar evidencia adicional que refuerza el patrón de comportamiento fraudulento de la acusada». Abrió su maletín y sacó más papeles. «Hace 6 meses», dijo Vega, alzando la voz para que todos escucharan, «la señora Morales solicitó asistencia alimentaria de emergencia. Declaró que sus hijos estaban pasando hambre, que no tenía recursos. El Comité de Ayuda Vecinal le otorgó una canasta básica por valor de 500 pesos. Hizo una pausa dramática. Pero resulta que esa misma semana, 3 vecinos la vieron comprando productos innecesarios en el mercado. Golosinas, refrescos, cosas que claramente no eran de primera necesidad. Murmullos en la sala, cada vez más fuertes. Elena sintió el calor subir por su cuello. Yo compré esas cosas para el cumpleaños de Lucía», dijo Elena, su voz temblando. «Era su cumpleaños. Solo quería que tuviera una pequeña celebración. No añadió lo que realmente había pasado. Cómo Lucía había llorado la noche anterior a su cumpleaños porque no habría torta, ni regalos, ni nada especial. Cómo Elena se había sentido la peor madre del mundo. Cómo había hecho trabajos de limpieza extra durante una semana, 12 horas diarias, destruyéndose las rodillas en pisos de piedra solo para juntar 200 pesos. Y cómo había usado ese dinero, su dinero ganado con esfuerzo, para comprar una pequeña torta, algunas golosinas y 3 globos. 3 globos, ese había sido el gran crimen. ¿Con dinero de asistencia de emergencia?, preguntó Vega con tono de incredulidad fingida. «¿Dinero destinado a alimentos básicos?» «No», dijo Elena intentando explicar. «No usé ese dinero. Usé el dinero que había ganado limpiando casas. La señora Patricia me había pagado esa semana. Yo trabajé...» «¿La señora Patricia?», interrumpió Vega. «¿Patricia Delgado?» «Sí». Vega se giró hacia el público. «¿Está aquí la señora Patricia Delgado?». Una mujer de unos 45 años, bien vestida, se removió incómoda en su asiento. Elena la había visto llegar, pero no había querido mirarla directamente. Patricia Delgado era una de las pocas personas que le daban trabajo regularmente. «Señora Delgado», dijo Vega con tono amable, «¿es verdad que usted emplea a la señora Morales para trabajos de limpieza?». «Sí», respondió Patricia con voz pequeña. «¿Y le pagó 200 pesos esa semana?». Patricia titubeó. Elena sintió que su estómago se retorcía. «Bueno, yo normalmente le pago menos. 150. A veces 120, dependiendo del trabajo. Y esa semana específica, no recuerdo haberle pagado 200 pesos. No era verdad. Elena lo sabía. Patricia le había pagado 200 porque Elena había limpiado también el garaje, algo que normalmente no hacía. Había sido un trabajo de todo el día, pero Patricia no lo iba a confirmar. No iba a defender a Elena, no iba a arriesgar quedar mal frente al pueblo diciendo que le pagaba a una ladrona comprobada.
Entonces, dijo Vega, es posible que la señora Morales esté mintiendo sobre el origen de ese dinero también. Yo supongo, murmuró Patricia, sin mirar a Elena. Elena sintió una oleada de traición tan fuerte que casi la ahogó. Era solo una vez, dijo Elena, su voz quebrándose. Solo quería que mi hija tuviera un día especial. Ella había pasado todo el año sin nada, sin juguetes, sin salidas, sin nada. Solo quería que tuviera un cumpleaños. Por un momento hubo silencio en la sala. Y entonces una voz desde atrás rompió ese silencio. ¿Y qué hay de los cumpleaños de los otros niños? Los niños que no tendrán un techo seguro porque usted robó. Un día especial, repitió Vega, mirando al público. Mientras otras familias realmente necesitadas esperaban ayuda, ella usaba recursos comunitarios para fiestas. La gente comenzó a hablar más alto. Los comentarios eran cada vez menos disimulados. ¡Qué desvergonzada! Aprovechándose de todo. Y después dice que no tiene dinero. Elena sintió que el aire se hacía más pesado. Miró al juez Saldívar, buscando alguna señal de que esto era demasiado, que alguien con poder detendría esta farsa. Pero Saldívar seguía inmóvil, observando, sin decir una palabra. Su silencio era como un peso sobre el pecho de Elena, aplastante. «Señora Morales», dijo el secretario, «¿tiene algo que decir en su defensa sobre estos señalamientos?» Elena se puso de pie, sus piernas temblando. «Sí que tengo dinero a veces», dijo, intentando mantener la voz firme. «Hago trabajos de limpieza, a veces me pagan. Y ese día había recibido un pago y quise usarlo para mi hija. No usé el dinero de la asistencia para la fiesta, usé mi propio dinero». «¿Puede probarlo?», preguntó Vega. Fue en efectivo, no tengo recibo». Vega sonrió. «Qué conveniente, nunca tiene pruebas, nunca tiene recibos, siempre es su palabra. Pero su palabra, señora Morales, ya no vale nada». Elena sintió que algo se quebraba en su interior. «Por favor», dijo, y odió cómo sonaba su voz, suplicante, desesperada. «Yo trabajo duro, hago todo lo que puedo por mis hijos, no soy una ladrona». «¿No?». Vega se acercó a ella. «Entonces explíqueme algo. Si usted es tan honesta, tan trabajadora, ¿por qué hay 3 denuncias en su contra? ¿Por qué hay un patrón? Escuela, funeral, asistencia alimentaria, 3 veces aprovechándose del sistema». «No son 3», gritó Elena. «Son mentiras. Usted está armando esto. Cuidado con sus acusaciones», bramó Vega. «Yo soy un servidor público respetado. ¿Y usted? Usted es una viuda sin educación, sin recursos, sin credibilidad». Las palabras cayeron como piedras. Sin educación, sin recursos, sin credibilidad. Era verdad. Todo era verdad. Y por eso nadie le creería jamás. Elena miró a Mateo. El niño tenía las manos sobre las rodillas, apretándolas con fuerza. Sus ojos estaban fijos en el suelo, pero ella podía ver cómo temblaba, cómo intentaba mantenerse quieto, calmado, invisible. Sus labios se movían ligeramente. Elena sabía lo que estaba haciendo, contando. Era su estrategia cuando todo se volvía demasiado. Contaba hasta 100 una y otra vez, intentando crear orden en el caos. Lucía la miraba con ojos enormes, llenos de lágrimas contenidas. «¿Mamá es mala?», susurró Lucía, tan bajo que solo Elena podía escuchar. La pregunta atravesó a Elena como una lanza. «No, mi amor, mamá no es mala. Pero todos dicen, no importa lo que digan, yo sé quién soy, y tú también lo sabes». Lucía asintió, pero Elena podía ver la duda en sus ojos. La niña tenía 7 años. ¿Cómo podía no dudar cuando todo el mundo le decía que su madre era una criminal? Elena volvió a sentarse, poniendo una mano protectora sobre el hombro de Mateo. El niño se estremeció al contacto, pero no la rechazó. «Veo que no tiene más argumentos», dijo Vega con satisfacción, observando la escena con ojos calculadores.
y ahora está usando a sus hijos para generar lástima. ¡Qué predecible! Hubo un momento de silencio, y entonces, desde el fondo de la sala, una voz. «Yo podría decir algo». Elena se giró bruscamente. Era el señor Benítez, un hombre de unos 60 años, delgado, con gorra de tela y manos curtidas de trabajador. Elena le había ayudado cuando su esposa estuvo enferma. Le había llevado comida. Había cuidado su casa. El hombre se puso de pie lentamente. «Yo conozco a Elena», dijo, su voz baja pero firme. «La conozco desde hace años, y puedo decir que ella...» «¿Puede decir qué?», interrumpió Vega, girándose hacia él como un depredador. «Puede decir que no robó el dinero. ¿Estuvo usted presente cuando ella firmó los documentos? ¿Vio usted las transacciones bancarias?» El señor Benítez titubeó. «No, pero...» «Entonces, lo que usted puede decir es irrelevante», cortó Vega. «A menos que tenga evidencia concreta, su opinión personal no tiene valor en este tribunal». «Pero ella es buena persona», insistió Benítez. «Ella ayudó a mi esposa cuando...» «¿Su esposa?», Vega alzó la voz. «¿No es verdad, señor Benítez, que la señora Morales le pidió dinero prestado hace 2 meses? ¿Dinero que aún no le ha devuelto?» El rostro de Benítez se puso rojo. «Sí, pero... ¿y no es verdad que ella le dijo que lo necesitaba para medicinas?» «Sí», ella dijo. «¿Y tiene pruebas de que ese dinero fue usado para medicinas? ¿O tal vez fue usado para otras cosas, como tantas veces antes?» Benítez miró a Elena. Ella podía ver la duda creciendo en sus ojos. El dinero había sido para medicinas, para Mateo, para un tratamiento que necesitaba, pero no había guardado los recibos. ¿Por qué habría de guardarlos? No sabía que tendría que justificar cada peso que gastaba. «Yo no sé», murmuró Benítez. «Por supuesto que no sabe», dijo Vega, «porque ella lo engañó a usted también, como engañó a todos». El señor Benítez se sentó lentamente, bajando la mirada, derrotado. Y Elena comprendió algo terrible. Incluso los que querían ayudarla no podían, porque Vega tenía razón en algo. Ella no tenía pruebas, nunca las había necesitado. Había vivido en un mundo donde la palabra valía, donde la confianza existía, pero ese mundo ya no existía. Miró nuevamente al juez Saldívar. Seguía ahí, observando, con esos ojos negros que no mostraban nada. ¿Por qué no decía nada? ¿Por qué permitía esto? Era el hombre más poderoso en esa sala. Una sola palabra suya podría detener todo. Podría exigir pruebas reales. Podría señalar las inconsistencias. Podría hacer que esto fuera un juicio justo, pero no hacía nada. Y su silencio era peor que cualquier acusación, porque significaba que la consideraba culpable. O peor, que no le importaba si era culpable o no. «Bien», dijo Vega, frotándose las manos. «Creo que es momento de llamar al testigo principal». El corazón de Elena se detuvo. «Su nombre es Roberto Castillo», anunció Vega. «Trabaja en el Banco Municipal. Y él vio personalmente a la señora Morales retirar el dinero de la cuenta comunitaria». Elena sintió que el mundo giraba. Roberto Castillo. Conocía ese nombre. Era el empleado del banco que la había atendido aquel día. El día que don Arnaldo la había llevado a firmar unos papeles. Le había parecido nervioso entonces. Había evitado mirarla a los ojos. Ahora entendía por qué. «Antes de que entre el testigo», dijo Vega, «quiero recordar al tribunal que este hombre arriesga su empleo al testificar. El banco le pidió que guardara silencio sobre transacciones internas, pero él, por sentido de justicia, ha decidido hablar». Elena sintió náuseas. Estaba todo armado, todo perfectamente orquestado. «Sin embargo», continuó Vega mirando su reloj, «el señor Castillo me informó que llegará a las 11. Son las 10:30, así que propongo un receso de 30 minutos.
Aceptado, dijo el secretario. Receso hasta las 11. La gente comenzó a levantarse, estirarse, a hablar entre sí. Elena se quedó sentada, no podía moverse. Mateo se inclinó hacia ella. «Mamá», susurró, «quiero irme a casa». «Yo también, mi amor», respondió Elena abrazándolo. «Yo también». «¿Por qué esa gente dice esas cosas de ti?» Elena no sabía qué responder. A veces la gente se equivoca. Pero el señor ese, Mateo señaló vagamente hacia donde estaba Vega, dijo que tú robaste. ¿Robaste, mamá? La pregunta atravesó a Elena como un cuchillo. No, Mateo, nunca, jamás haría eso. Entonces, ¿por qué no les dices? Lo intento, mi amor, pero ellos no me escuchan. Lucía se abrazó más fuerte a Elena. Yo sí te creo, mamá. Yo también, dijo Mateo, pero todos los demás no. Era la simple y devastadora verdad. Elena miró alrededor de la sala. La gente la observaba, algunos con desprecio, otros con esa falsa lástima que es peor que el odio. Nadie con comprensión, nadie con creencia. Se puso de pie. «Voy al baño», les dijo a los niños. «Quédense aquí, no hablen con nadie. Vuelvo en 5 minutos». Salió de la sala y caminó por el pasillo estrecho hasta el baño público. Se encerró en uno de los cubículos y finalmente permitió que las lágrimas fluyeran. Lloró en silencio, con la mano sobre la boca para que nadie la escuchara. Cuando salió del cubículo, se lavó la cara con agua fría, intentando borrar las evidencias del llanto. Fue entonces cuando escuchó voces en el pasillo, 2 hombres hablando. «¿Estás seguro de que vas a hacerlo?» «No tengo opción. Don Arnaldo me tiene agarrado de las pelotas». Elena se quedó quieta. Reconocía una de esas voces, pero no podía ubicarla. «Pero mentira sí. Es heavy, hermano». «¿Y qué quieres que haga?» Me amenazó con echarme del banco. «Tengo 2 hijos. Necesito ese trabajo». «¿Y si te descubren?» «No me van a descubrir. Vega tiene todo controlado. Hasta el juez está de su lado». Elena sintió que se le helaba la sangre. «¿El juez federal? ¿Saldívar?» «Sí. ¿No ves que no dice nada? Vega lo tiene comprado, seguro. O tal vez le vale madres. Esos jueces de alto rango no se meten en casos de gente pobre. Aún así, declarar que la viste retirar el dinero cuando no es verdad. Voy a decir lo que Vega me dijo que dijera, punto. Ya practicamos la historia 10 veces. Está todo armado». Las voces se alejaron. Elena se quedó paralizada en el baño, con el corazón latiendo tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos. Roberto Castillo iba a mentir. Lo iba a hacer bajo amenaza y creía que el juez estaba comprado. Elena salió del baño con piernas temblorosas. Tenía que hacer algo. Tenía que decirle a alguien lo que había escuchado. Pero, ¿a quién? ¿Al secretario del tribunal? ¿A la gente que ya la había condenado? ¿Al juez Saldívar, que no había pronunciado una palabra en 2 días? Mientras caminaba de regreso a la sala, vio a don Arnaldo Vega en el pasillo, hablando con un hombre de unos 35 años, delgado, con lentes, vestido con camisa blanca y corbata azul. Roberto Castillo. Tenía que ser él. Vega le daba palmadas en el hombro, hablándole en voz baja. El hombre asentía nerviosamente. Cuando Vega vio a Elena, sonrió. Fue una sonrisa de triunfo absoluto. Elena entró a la sala con las piernas temblando y se sentó junto a sus hijos. «¿Estás bien, mamá?», preguntó Lucía. «Sí, mi amor, pero no estaba bien. Nada estaba bien». El secretario golpeó el martillo. «Se reanuda la sesión. Llamamos al testigo Roberto Castillo». El hombre entró a la sala. Caminaba rígido, como un soldado yendo a la batalla. Sus ojos evitaban cuidadosamente mirar hacia donde estaba Elena. Se colocó frente al tribunal y levantó la mano derecha. Elena podía ver cómo le temblaba ligeramente. El secretario le extendió una Biblia gastada. «¿Jura decir la verdad? ¿Toda la verdad y nada más que la verdad?» Hubo una pausa.
una pausa microscópica en la que Elena vio al hombre tragar saliva. Vio cómo sus ojos se movían nerviosamente hacia donde estaba Vega. Vio cómo sus dedos se crispaban contra la Biblia. Y en ese momento Elena supo con absoluta certeza que todo lo que había escuchado en el pasillo era verdad. Este hombre no había visto nada, no sabía nada, pero iba a mentir de todas formas, porque tenía miedo, porque tenía familia, porque elegía su supervivencia por encima de la justicia, y Elena no podía culparlo por eso, aunque esa mentira la destruyera. «Sí», dijo Castillo finalmente, su voz apenas audible. «Lo juro. Mentira. Todo era mentira». Y Elena no podía hacer nada para detenerlo. Miró al juez Saldívar, por última vez, con una súplica silenciosa en sus ojos, con la esperanza absurda de que este hombre poderoso, este hombre que podía detener todo con una sola palabra, finalmente intervendría. Los ojos negros del juez estaban fijos en Roberto Castillo, sin expresión, sin emoción, sin intervención. Y en ese silencio terrible, Elena vio algo que la heló hasta los huesos. Saldívar observaba a Castillo con la misma intensidad con la que había observado todo el juicio, como si estuviera catalogando cada gesto, cada palabra, cada mentira, como si estuviera construyendo algo en su mente, un caso, una acusación, pero no contra ella, contra todos los demás. Elena sintió que toda esperanza la abandonaba. El testigo falso estaba por hablar, y el hombre más poderoso de la sala no haría nada para impedirlo. Don Arnaldo Vega se acercó a Castillo con paso confiado. «Señor Castillo, ¿puede decirnos dónde trabaja?» «En el Banco Municipal. Soy empleado de ventanilla». «¿Y conoce usted a la señora Elena Morales?» Castillo finalmente miró hacia Elena. Fue una mirada rápida, llena de culpa, que apartó inmediatamente. «Sí, la conozco. ¿La vio usted en el banco el día 16 de marzo? ¿Sí? ¿Puede decirnos qué ocurrió ese día?» Castillo respiró profundo. Elena cerró los ojos. Sabía lo que venía. Sabía que cuando ese hombre empezara a hablar, su vida terminaría, y nadie, absolutamente nadie, movería un dedo para salvarla. Ni siquiera el juez Marcos Saldívar, que seguía observando en silencio absoluto, como si todo esto fuera solo un experimento social que estaba estudiando con interés distante. Roberto Castillo abrió la boca para hablar, y en ese momento Elena supo que lo peor aún no había llegado. Roberto Castillo abrió la boca para hablar. Don Arnaldo Vega se acercó a él con paso confiado, como un director dirigiendo a su actor principal. «Señor Castillo», comenzó Vega, «usted trabaja en el Banco Municipal. ¿Cuánto tiempo lleva en ese puesto?» «7 años», respondió Castillo. Su voz sonaba ensayada, mecánica. «¿Y durante ese tiempo ha manejado transacciones de fondos comunitarios?» «Sí, regularmente». «¿Conoce usted a la señora Elena Morales?» Castillo finalmente miró hacia Elena. Fue una mirada rápida, cargada de culpa, que apartó inmediatamente. «Sí, la conozco. ¿La vio usted en el banco el día 16 de marzo del año en curso?» «Sí». «¿Puede decirnos qué hora era?» «Aproximadamente las 11 de la mañana». Vega asintió, como si estuviera satisfecho con la respuesta. «¿Y qué hacía la señora Morales en el banco a esa hora?» Castillo respiró profundo. Elena podía ver cómo sus manos se apretaban contra los costados de su cuerpo. «Vino a mi ventanilla», dijo Castillo. «Llevaba unos documentos. Dijo que venía a hacer una transferencia». «¿Una transferencia de qué cuenta?» «De la cuenta del Fondo Comunitario para la Escuela San Martín». Murmullos en la sala. La gente se inclinaba hacia adelante, ávida. «¿Y usted procesó esa transferencia?» «Sí». Ella presentó los documentos firmados. Todo parecía estar en orden. «¿Cuánto dinero se transfirió?» 3.200 pesos. «¿Y a qué cuenta se transfirió ese dinero?»
Aquí Castillo titubeó. Solo un segundo. Pero Elena lo vio. A una cuenta personal, dijo finalmente. A nombre de Elena Morales. La sala estalló. Gritos, exclamaciones, insultos. ¡Lo sabía! ¡Ladrona! ¡Descarada! Elena se puso de pie sintiendo que el mundo giraba a su alrededor. «¡Eso es mentira!», gritó. «Yo nunca hice eso. Nunca fui a ese banco ese día». «¡Orden!», gritó el secretario golpeando el martillo. «¡Orden en la sala!». Pero el ruido continuaba. La gente estaba furiosa. Algunas personas se habían puesto de pie, señalaban a Elena, la maldecían. Mateo se cubrió los oídos con las manos, sus ojos cerrados con fuerza. «Mamá», gimió. «Mamá, es muy ruidoso». Lucía comenzó a llorar abiertamente, asustada por el caos que los rodeaba. Elena quiso abrazarlos, protegerlos, sacarlos de ahí. Pero no podía moverse. Estaba paralizada por el horror de lo que estaba ocurriendo. «¡Orden!», volvió a gritar el secretario. Lentamente el ruido disminuyó, pero el odio en el ambiente no disminuyó. Se había solidificado, se había vuelto tangible. «Señor Castillo», continuó Vega como si nada hubiera pasado, «¿está usted absolutamente seguro de que fue la señora Morales quien hizo esa transacción?» «Sí», dijo Castillo con más firmeza ahora, como si hubiera superado el momento más difícil. «Estoy seguro. Revisé su identificación. Era ella». «¿Qué tipo de identificación revisó?» «Su cédula de identidad». «¿Y la revisó cuidadosamente?» «Sí, como hago con todas las transacciones importantes». «¿Recuerda el número de la cédula?» Castillo titubeó apenas un segundo. «No el número exacto, pero verifiqué que la foto correspondiera con la persona». «Por supuesto», dijo Vega. «Y ella sabía a qué cuenta se estaba transfiriendo el dinero, ¿correcto?» «Sí». Le mostré la pantalla de la computadora. Le pregunté si estaba segura. Le expliqué que estaba transfiriendo fondos comunitarios a una cuenta personal. Le advertí que eso podría tener consecuencias. Pero ella insistió. Me dijo... Hizo una pausa, como si le costara continuar. «¿Qué le dijo?», presionó Vega. «Me dijo que tenía autorización, que era un préstamo temporal, que iba a devolver el dinero en una semana». Nuevos murmullos en la sala, cada vez más hostiles. «¿Y usted le creyó?». «Llevaba los documentos firmados, tenía todas las autorizaciones aparentes. Yo solo soy un empleado. No puedo cuestionar las decisiones de los comités comunitarios si los papeles están en orden». «Por supuesto que no», dijo Vega con tono comprensivo. «Usted solo hacía su trabajo». Elena sintió náuseas. Cada detalle que Castillo añadía hacía la mentira más creíble, más sólida, más devastadora. Cada palabra era un clavo en el ataúd de Elena. «Eso no es verdad», gritó Elena, su voz quebrándose. «Yo no estuve ahí ese día. Estaba en casa con mis hijos. Mateo estaba enfermo. No salí de casa en todo el día». «¿Puede probarlo?», preguntó Vega girándose hacia ella con una sonrisa. Mis hijos estaban conmigo. Ellos pueden... «Sus hijos», interrumpió Vega con tono despectivo. «Un niño de 11 años con problemas y una niña de 7. ¿Esos son sus testigos?». La sala rió, algunas risas discretas, otras abiertas. Elena sintió que algo se rompía en su pecho. «Señor Castillo», dijo Vega regresando su atención al testigo. ¿Le pareció extraño que la señora Morales estuviera transfiriendo dinero comunitario a su cuenta personal? «Sí», admitió Castillo. «Por eso le pregunté 2 veces si estaba segura, pero ella insistió. Dijo que tenía autorización». «¿Y usted le creyó?». «Llevaba los documentos firmados. No tenía razón para no creerle». «Por supuesto», dijo Vega, asintiendo con comprensión falsa. «Usted solo hacía su trabajo. No podía saber que esos documentos habían sido obtenidos mediante engaño». «Yo no engañé a nadie», gritó Elena. «Él está mintiendo.
Todo esto es mentira. ¿Tiene pruebas de que él está mintiendo?, preguntó el secretario. Yo estaba en casa. ¿Tiene testigos independientes? ¿Alguien que no sea su familia? Elena buscó desesperadamente en su memoria. El 16 de marzo. Hacía 2 meses. ¿Quién podía confirmar dónde había estado? Nadie. Había estado en casa todo el día porque Mateo había tenido fiebre. No había salido. No había visto a nadie. No, murmuró. No tengo testigos. Entonces tenemos el testimonio de un empleado bancario respetado, dijo Vega, contra la palabra de una mujer acusada de múltiples fraudes. ¿Quién creen que dice la verdad? No era una pregunta, era una sentencia. Elena miró al juez Saldívar. Seguía sentado, inmóvil. Sus ojos negros observaban la escena sin parpadear. ¿Por qué no decía nada? ¿Por qué no intervenía? ¿Por qué permitía que esto continuara? Creo que hemos escuchado suficiente, dijo el secretario mirando sus notas. La evidencia es clara. El testimonio del señor Castillo, combinado con los documentos presentados y el patrón de comportamiento de la acusada, establece sin lugar a dudas que... ¡No!, gritó Elena, su voz rompiéndose en un sollozo. Por favor, tienen que escucharme. Yo no hice nada de esto. Ese hombre está mintiendo. Don Arnaldo lo obligó a mentir. Yo lo escuché. Escuché cuando... ¿Escuchó qué?, preguntó Vega, con tono peligroso. Ahora va a inventar que escuchó una conversación secreta. ¿Qué más va a inventar, señora Morales? ¿Que todo esto es una conspiración contra usted? Sí, gritó Elena desesperada. Sí, usted armó todo esto. Usted me hizo firmar esos papeles. Usted le dijo a Castillo que mintiera. Usted... ¡Suficiente!, bramó Vega, y su voz retumbó en toda la sala. El grito fue tan fuerte, tan inesperado, tan lleno de furia, que Mateo no pudo soportarlo. El niño se dobló sobre sí mismo con un grito agudo, lleno de pánico. Sus manos presionaban sus oídos con tanta fuerza que Elena temió que se lastimara. Comenzó a mecerse violentamente, su respiración acelerada, sus ojos apretados. «No, no, 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 no», gritaba Mateo. «¡Para, para, para!». Su voz subía cada vez más, convirtiéndose en un alarido de angustia pura. Su cuerpo entero temblaba. Sus pies golpeaban contra el suelo en un ritmo frenético. Lucía se abrazó a él asustada, sus propias lágrimas cayendo sobre el hombro de su hermano. «Mateo, está bien, gritaba la niña, pero su voz también estaba llena de pánico. Pero no estaba bien. Nada estaba bien. El niño estaba en plena crisis, una de las peores que Elena había visto en años. Temblaba de pies a cabeza, gemía con un sonido gutural que partía el alma. Se balanceaba tan fuerte que la silla crujía peligrosamente, amenazando con romperse. Elena se arrodilló frente a él, intentando alcanzarlo, intentando traerlo de vuelta. «Mateo, mi amor, mírame, soy mamá, estoy aquí, respira conmigo, 1, 2, 3». Pero el niño no podía escucharla. Estaba perdido en su propio pánico, abrumado por el ruido, las emociones intensas, el caos que lo rodeaba. Su mente había activado todos los mecanismos de defensa que tenía, y ahora estaba atrapado en una espiral de la que no podía salir solo. «Mateo, por favor», suplicaba Elena tomando sus manos con suavidad. «Intenta respirar, solo respira». El niño abrió los ojos brevemente. Estaban vidriosos, llenos de terror. No veía realmente a Elena. Veía amenaza, peligro, caos. Y la gente observaba, algunos con lástima genuina, la mayoría con disgusto, otros con esa crueldad casual que permite juzgar el sufrimiento ajeno como entretenimiento, como si el dolor de un niño autista en crisis fuera algo molesto, vergonzoso, inapropiado. «Pobres niños», dijo alguien, «sufriendo por las acciones de su madre. Debería darle vergüenza», agregó otra voz, «exponerlos a esto».
Una madre de verdad no haría pasar por esto a sus hijos. Cada palabra era un puñal. Elena alzó la vista, con lágrimas corriendo por sus mejillas. «Por favor», suplicó, «solo déjenme sacarlo de aquí. Él no puede estar aquí. Es demasiado para él». «Si no podía estar aquí, no debió traerlo», dijo Vega con frialdad. «Pero claro, usted los trajo para generar lástima, para manipular al tribunal, y ahora que no funciona quiere irse. ¡Qué conveniente!». «Eso no es cierto», gritó Elena. «Yo los traje porque no tenía con quién dejarlos, porque estoy sola, porque quería usarlos», interrumpió Vega. «Como usa todo, como usó el dinero de la escuela, como usó el dinero del funeral, como usó la ayuda comunitaria. Usted es una manipuladora, señora Morales, y ahora todos lo ven». Elena abrazó a Mateo con fuerza, mientras el niño seguía gimiendo, perdido en su crisis. Miró al juez Saldívar una vez más, con desesperación absoluta, con súplica, con el último vestigio de esperanza que le quedaba. El juez observaba a Mateo. Sus ojos negros estaban fijos en el niño que sufría, en la madre que intentaba consolarlo, en la hermana que lloraba, y su rostro seguía sin mostrar emoción alguna, sin compasión, sin disgusto, sin nada. Elena sintió que algo se quebraba definitivamente en su interior, una creencia fundamental en que el mundo tenía algún orden, en que la justicia existía, en que alguien con poder haría lo correcto, pero nadie lo haría. Estaba completamente sola. «Creo que todos hemos visto suficiente», dijo el secretario con voz cansada. «La evidencia es abrumadora. El testimonio del señor Castillo es claro y creíble. Los documentos hablan por sí mismos. Y el comportamiento de la acusada solo confirma su culpabilidad. Por lo tanto, este tribunal declara que...». «Esperen». La voz cortó el aire como un cuchillo de hielo. Una sola palabra, pronunciada con calma absoluta, sin levantar la voz, sin esfuerzo aparente. Pero fue suficiente para que toda la sala se quedara en silencio instantáneo. Un silencio tan profundo que se podía escuchar el gemido suave de Mateo, el sollozo contenido de Lucía, la respiración entrecortada de Elena, el crujido de una silla cuando alguien se movió nerviosamente. Todos los ojos se giraron hacia la mesa principal del tribunal. El juez Marcos Saldívar se había puesto de pie. Era la primera vez que se movía desde que había comenzado el juicio. La primera vez en 2 días que hacía algo más que observar en silencio. Y el efecto fue eléctrico. Su presencia llenó la sala de una forma que no tenía que ver con su estatura física. Era algo más. Una autoridad absoluta que emanaba de cada poro de su ser. El tipo de poder que no necesita ser proclamado porque es evidente, inevitable, ineludible. No alzó la voz, no hizo gestos dramáticos, simplemente se puso de pie, con movimientos lentos y deliberados. Y todo el mundo supo, en ese momento, que algo fundamental había cambiado, que el silencio que había mantenido durante 2 días no había sido pasividad, había sido juicio. Saldívar miró al secretario con ojos que parecían capaces de ver a través de las mentiras, a través de las excusas, hasta el corazón cobarde de cada persona en esa sala. «¿Iba usted a dictar sentencia?», preguntó. Su voz era tranquila, casi conversacional, pero había algo en ella que helaba la sangre. El secretario titubeó. «Yo... sí, señor juez. La evidencia es clara y...». «¿La evidencia es clara?», repitió Saldívar. No era una pregunta, era un desafío. El secretario tragó saliva. «Sí, señor juez. El testimonio del señor Castillo, los documentos, el patrón de comportamiento...». «Ya veo», dijo Saldívar. Caminó lentamente desde su lugar en la mesa hacia el centro de la sala. Sus pasos resonaban contra el suelo, cada uno medido, deliberado. Se detuvo frente a la mesa donde estaba don Arnaldo Vega. Lo miró. Durante un largo momento no dijo nada,
Solo observó a Vega con esos ojos negros e impenetrables que habían intimidado a gobernadores y empresarios millonarios. Vega, por primera vez en 2 días, pareció incómodo. Su bravuconería se evaporó como agua bajo el sol. Bajó la mirada, incapaz de sostener el escrutinio del juez. «Señor Vega», dijo Saldívar finalmente, su voz baja pero perfectamente audible en el silencio absoluto de la sala. «Usted ha presentado acusaciones muy graves contra la señora Morales, múltiples acusaciones, formando lo que usted llamó un patrón». «Sí, señor juez», murmuró Vega. «Un patrón de fraude, de engaño, de aprovecharse del sistema, ¿correcto?» «Correcto, señor juez». «Interesante», dijo Saldívar, «porque yo también he observado un patrón en este tribunal. Un patrón muy diferente». Vega alzó la vista, confundido. «¿Señor juez?» Pero Saldívar ya se había girado hacia el resto de la sala. Observó a cada persona, una por una, como si estuviera grabando sus rostros en su memoria. La señora Méndez, que había escupido; la señora Romero, que no había defendido a Elena; Patricia Delgado, que había mentido; Roberto Castillo, que temblaba en su lugar, cada uno de ellos. Y entonces Saldívar habló. «Esto no es un juicio contra ella». Hizo una pausa. El silencio era absoluto, tan denso que parecía tener peso físico. «Es un juicio contra este pueblo». Las palabras cayeron como piedras en un estanque, creando ondas que se expandieron por toda la sala. Nadie se movió, nadie respiró. Algunos rostros se pusieron pálidos, otros enrojecieron de vergüenza o miedo. Varios pares de ojos se desviaron hacia el suelo, incapaces de sostener la mirada del juez. Don Arnaldo Vega, que había estado de pie con aire triunfal segundos antes, se dejó caer lentamente en su silla. Su rostro había perdido todo el color. La señora Méndez, que había escupido en el suelo cuando Elena pasó, se cubrió la boca con una mano temblorosa. Patricia Delgado miraba sus manos como si pudiera encontrar en ellas alguna excusa para su cobardía. El señor Benítez, que había intentado defender a Elena pero se había rendido, cerró los ojos con expresión de dolor. Roberto Castillo temblaba visiblemente, el sudor corriendo por su frente. El poder acababa de cambiar de lado, y todos lo sabían. Todos comprendieron en ese momento de claridad terrible que el juez Saldívar no había estado observando a Elena estos 2 días. Los había estado observando a ellos, a cada uno de ellos, catalogando cada mentira, cada acto de cobardía, cada momento de crueldad, y ahora iba a cobrar. Saldívar caminó lentamente hacia donde estaba Elena, aún arrodillada junto a Mateo. El niño había comenzado a calmarse ligeramente, sus gemidos reduciéndose a pequeños sollozos. El juez miró a Elena. Por primera vez había algo en sus ojos. No era compasión exactamente, era reconocimiento. Luego se giró hacia el tribunal. «Señor secretario», dijo Saldívar con voz gélida, «¿ha revisado usted personalmente los documentos presentados como evidencia?» Los documentos fueron presentados por el señor Vega. Están firmados y... Le pregunté si usted los revisó personalmente. No le pregunté quién los presentó. El secretario se puso pálido. «No, señor juez. Asumí que...» «Asumió», repitió Saldívar. «Ya veo». Se giró hacia Vega. «Señor Vega, usted afirma que la señora Morales firmó documentos de transferencia. ¿Dónde están los originales de esos documentos?» Vega abrió su maletín rápidamente. «Aquí, señor juez, tengo copias certificadas». Le pregunté por los originales. «No por copias. Los originales están en el archivo del banco, señor juez». «¿Están?», preguntó Saldívar. «¿O deberían estar?». Vega titubeó. «Deberían, quiero decir, están». «¿Los ha visto usted?». «Yo confío en que el banco...»
Confía, dijo Saldívar. Interesante. Se giró hacia Roberto Castillo, que se había puesto visiblemente más pálido. Señor Castillo, usted afirma que la señora Morales fue a su ventanilla el 16 de marzo. Sí, señor juez. ¿A qué hora? Aproximadamente a las 11 de la mañana. Aproximadamente, repitió Saldívar. ¿No tiene un registro exacto? Bueno, normalmente registramos las transacciones, pero... ¿Pero? Castillo miró nerviosamente a Vega. Pero... ese día hubo un problema con el sistema. Algunas transacciones no quedaron registradas con la hora exacta. ¡Qué conveniente!, dijo Saldívar. Su voz seguía siendo tranquila, pero había algo afilado en ella ahora, peligroso. Señor Castillo, ¿cuántas ventanillas hay en el banco? 6, señor juez. ¿Y cuántas estaban operativas el 16 de marzo? Castillo titubeó. Yo no recuerdo exactamente. ¿No recuerda? Pero recuerda perfectamente que la señora Morales fue a su ventanilla. Recuerda que le mostró la pantalla. Recuerda que le preguntó 2 veces si estaba segura. Recuerda todos esos detalles, pero no recuerda cuántas ventanillas estaban abiertas. O tal vez, dijo Saldívar, su voz bajando a un tono aún más peligroso. Recuerda lo que le dijeron que recordara, y no recuerda lo que no ensayó. El rostro de Castillo se puso rojo. Señor juez, la señora Morales tiene cuenta en ese banco. La pregunta tomó a todos por sorpresa. Castillo parpadeó. No lo sé. No lo sabe, repitió Saldívar. Pero usted afirma que ella transfirió 3.200 pesos a una cuenta personal a su nombre. ¿Cómo transfirió dinero a una cuenta que no tiene? Silencio absoluto. Vega se puso de pie bruscamente. Señor juez, quizás hubo un error en la formulación del testimonio. Lo que el señor Castillo quiso decir es que... Silencio, dijo Saldívar. Una sola palabra. Pero Vega se sentó inmediatamente, como si hubiera sido golpeado. Saldívar se giró hacia el secretario. Solicito que se traigan los registros bancarios completos del 16 de marzo, todas las transacciones, todas las cámaras de seguridad del banco y los registros de empleados que estuvieron presentes ese día. Quiero los registros de llamadas telefónicas de don Arnaldo Vega de los últimos 3 meses. Quiero los contratos originales de todos los proyectos comunitarios que él ha manejado en los últimos 2 años. Señor juez, tartamudeó el secretario, eso requeriría una orden judicial y tiempo considerable y... Yo soy la orden judicial, dijo Saldívar con voz de hielo. Y quiero esos documentos aquí mañana a las 9 de la mañana. Sin falta, sin excepciones. Si el banco se niega, será intervenido. Si alguien intenta destruir evidencia, será arrestado por obstrucción a la justicia. ¿Me explico con claridad? Sí, señor juez, murmuró el secretario con voz temblorosa. Saldívar se giró hacia Roberto Castillo. Usted permanecerá disponible para más preguntas. No abandone la ciudad. De hecho, no abandone su casa sin notificar a este tribunal. Su testimonio será examinado línea por línea, palabra por palabra. Y si descubro que ha mentido bajo juramento, hizo una pausa significativa, le aseguro que enfrentará consecuencias que harán que perder su trabajo en el banco parezca una bendición. Sí, señor juez, susurró Castillo con el rostro descompuesto. Saldívar caminó de regreso a la mesa del tribunal, pero antes de sentarse miró a toda la sala una vez más. Recorrió cada rostro, cada par de ojos que ahora no podían sostener su mirada. Este juicio no ha terminado, dijo. Ni siquiera ha comenzado realmente, porque hasta ahora lo que he presenciado no es justicia, es linchamiento público, es cobardía colectiva, es la peor cara de la naturaleza humana disfrazada de virtud cívica.
Hizo una pausa, dejando que las palabras calaran. Y eso no lo voy a permitir, no en mi tribunal, no mientras yo tenga autoridad para impedirlo. Se sentó lentamente, con movimientos deliberados. La sesión se suspende hasta mañana a las 9 en punto, y todos los presentes en esta sala, su mirada barrió la audiencia, permanecerán bajo observación de este tribunal. Sus nombres han sido registrados, sus rostros han sido memorizados. Y si alguien intenta intimidar testigos, destruir evidencia o interferir de cualquier manera con este proceso, responderá personalmente ante mí. Levantó el martillo. ¿Me he explicado con suficiente claridad? Nadie respondió, nadie se atrevió. Golpeó el martillo una sola vez. El sonido resonó como un trueno. Nadie se movió durante varios segundos. El silencio era absoluto. Podía escucharse el tic-tac del reloj de pared, el crujido de una silla cuando alguien se atrevió a moverse. La respiración nerviosa de docenas de personas que acababan de comprender que habían estado del lado equivocado. Y entonces, lentamente, la gente comenzó a levantarse. Pero ya no había murmullos de satisfacción. No había sonrisas, no había certeza. No había esa sensación de justicia cumplida que habían venido a presenciar. Había miedo, miedo visceral, porque todos acababan de comprender algo. El juez Saldívar no había estado ignorando la injusticia durante 2 días. La había estado documentando con precisión quirúrgica, cada mentira, cada contradicción, cada acto de crueldad, cada momento de cobardía. Todo había sido registrado en esa mente calculadora, y ahora iba a cobrar. Elena seguía arrodillada junto a Mateo, en shock, sin poder procesar lo que acababa de ocurrir. El juez pasó junto a ella al salir de la sala. Se detuvo brevemente. «Mañana», dijo sin mirarla, «traiga a alguien que pueda cuidar a sus hijos fuera de la sala. Ellos no deberían presenciar lo que viene», y se fue. Elena se quedó ahí, temblando, con Mateo en sus brazos y Lucía aferrada a su costado. Don Arnaldo Vega los miró desde el otro lado de la sala. Ya no sonreía. Por primera vez se veía preocupado. 9 de la mañana. Elena entró al tribunal con Mateo y Lucía, pero esta vez era diferente. Esta vez, una trabajadora social del municipio esperaba en la puerta. Una mujer joven de unos 30 años, con expresión amable. «Señora Morales, soy Carla Mendoza. El juez Saldívar solicitó que me hiciera cargo de sus hijos durante la sesión de hoy. Hay una sala preparada con libros, juguetes y refrigerios. Estarán seguros y cómodos». Elena miró a la mujer buscando alguna señal de engaño o condescendencia, pero solo encontró profesionalismo y algo parecido a la empatía. «¿Están seguros?», preguntó Elena, arrodillándose frente a Mateo y Lucía. «Estaremos bien, mamá», dijo Lucía, aunque sus ojos mostraban incertidumbre. Mateo asintió lentamente. «¿Habrá ruidos fuertes allá?», preguntó. «No, cariño», respondió Carla con suavidad. «Es una sala tranquila, lejos del tribunal. Solo tú, tu hermana y yo». Elena los abrazó con fuerza. «Vuelvo pronto. Los quiero mucho». Los vio alejarse con Carla y solo entonces entró a la sala del tribunal. Y el ambiente era completamente diferente. La sala no estaba llena como los días anteriores. Muchas de las sillas estaban vacías. Los que habían venido no se inclinaban hacia adelante con curiosidad mórbida. Estaban hundidos en sus asientos, con expresiones de ansiedad. Don Arnaldo Vega estaba sentado en su lugar, pero lucía demacrado. Tenía ojeras profundas y sus manos temblaban ligeramente mientras ordenaba y reordenaba los papeles frente a él. Roberto Castillo estaba en la primera fila, pálido como un muerto, con los ojos fijos en el suelo. El juez Saldívar ya estaba en su lugar, inmóvil, observando. El secretario golpeó el martillo.
Se reanuda la sesión. Caso Elena Morales, tercer día de audiencias. Saldívar se puso de pie lentamente. Señor secretario, ¿han llegado los documentos que solicité ayer? Sí, señor juez. El banco envió todo esta mañana. Excelente. Proceda a presentarlos. El secretario comenzó a sacar carpetas de un archivo grande. Había muchas, demasiadas. Registros de todas las transacciones del 16 de marzo, anunció. Grabaciones de las cámaras de seguridad del banco de ese día. Lista de empleados que trabajaron. Registros de llamadas telefónicas del señor Arnaldo Vega de los últimos 3 meses. Y los contratos originales de los proyectos comunitarios. Vega se movió incómodo en su asiento. Saldívar tomó una de las carpetas y la abrió. La revisó en silencio durante varios minutos. La sala esperaba en tensión absoluta. Finalmente, Saldívar levantó la vista. «Señor Castillo, acérquese». Roberto Castillo se puso de pie con piernas temblorosas y caminó hacia el estrado. «Usted declaró ayer que la señora Morales fue a su ventanilla el 16 de marzo aproximadamente a las 11 de la mañana, ¿correcto?» «Sí, señor juez». La voz de Castillo temblaba. «Y que procesó una transferencia de 3.200 pesos». «Sí, señor juez». Saldívar sostuvo un papel y lo leyó con voz pausada. «Según los registros del banco, el 16 de marzo usted no trabajó en la ventanilla número 3, como afirmó ayer. De hecho, según este documento firmado por el gerente de operaciones del banco, usted no trabajó en ninguna ventanilla ese día». El color abandonó completamente el rostro de Castillo. «¿Qué? ¿Le sorprende?» Saldívar levantó otra hoja. Según el registro de asignación de personal, fechado y firmado el 16 de marzo, Roberto Castillo estuvo asignado a tareas administrativas en la oficina trasera. Específicamente, estuvo revisando documentación de cuentas inactivas. No tuvo contacto con clientes, no manejó efectivo, no procesó transacciones. ¿Cómo pudo entonces procesar una transferencia en ventanilla si no estaba asignado a ninguna? Debe ser un error en los registros. ¿Un error? Saldívar caminó hacia él. ¿Un error que coincide perfectamente con la hoja de asistencia firmada por usted mismo? ¿Un error que aparece en 3 documentos diferentes? ¿Un error que su propio supervisor confirmó esta mañana cuando lo llamé personalmente? Castillo abrió la boca, pero no salió ningún sonido. ¿Y las cámaras de seguridad también están equivocadas?, continuó Saldívar. Hizo una señal al secretario que conectó un reproductor de video a una pantalla pequeña. La imagen mostró el interior del banco. Fecha 16 de marzo, hora 10:45 am. Las ventanillas estaban visibles. 3 empleados atendían clientes. Ninguno era Roberto Castillo. La hora avanzó. 11:00 am, 11:15 am, 11:30 am. Castillo nunca apareció, y Elena Morales tampoco. «Señor Castillo», dijo Saldívar con voz gélida, ¿puede explicar cómo procesó una transacción para la señora Morales cuando ni usted ni ella aparecen en ningún momento en las grabaciones de ese día? Castillo abrió la boca, la cerró, volvió a abrirla. Las cámaras tal vez no grabaron todo. Las cámaras grabaron durante 12 horas continuas ese día, sin interrupciones, sin fallos técnicos. Saldívar dio un paso hacia él. «Le daré una última oportunidad, señor Castillo. Una última oportunidad de decir la verdad antes de que presente cargos formales por perjurio. ¿Vio usted a Elena Morales en el banco ese día?» El silencio fue largo, doloroso. Y entonces Roberto Castillo se derrumbó. «No», susurró, «no la vi». ¿Procesó usted alguna transacción para ella? No. ¿Todo su testimonio fue falso? Sí. Un murmullo recorrió la sala. ¿Por qué mintió? Castillo miró hacia donde estaba Vega con ojos llenos de miedo y algo parecido a la desesperación.
Porque don Arnaldo me obligó. Me dijo que si no testificaba como él quería, perdería mi trabajo. Me amenazó. Me hizo memorizar cada detalle. Me hizo practicar la historia una y otra vez. ¿Y usted accedió a mentir bajo juramento por miedo a perder su empleo? Tengo 2 hijos. Mi esposa está enferma. Necesito ese sueldo. Lo siento mucho. Saldívar lo miró con desprecio frío. Su miedo no justifica destruir la vida de una mujer inocente. Oficial, arreste al señor Castillo por perjurio y obstrucción a la justicia. Un oficial de la corte se acercó y puso las esposas a Castillo, que comenzó a llorar. Por favor, señor juez, mis hijos... Debió pensar en sus hijos antes de mentir, dijo Saldívar sin emoción. Retírenlo. Castillo fue sacado de la sala entre sollozos. Saldívar se giró hacia don Arnaldo Vega. Señor Vega, levántese. Vega se puso de pie lentamente. Intentaba mantener la compostura, pero sus manos temblaban. Señor juez, Silencio. Hablará cuando yo se lo indique. Vega cerró la boca. Saldívar tomó otra carpeta. He revisado los registros de llamadas telefónicas de los últimos 3 meses. Hay 17 llamadas entre usted y Roberto Castillo, todas en las 2 semanas previas a este juicio. ¿Puede explicar por qué necesitaba hablar 17 veces con un empleado de banco si, según usted, no tenía ninguna relación personal con él? Estábamos coordinando la presentación de evidencia. ¿Y necesitaba 17 llamadas para eso? Saldívar levantó otra hoja. También hay 6 llamadas con el señor Tristán, el dueño de la funeraria. 5 de ellas una semana antes del juicio. ¿También coordinaban evidencia? Vega no respondió. He revisado los contratos de los proyectos comunitarios que usted ha manejado, continuó Saldívar, tomando otra carpeta gruesa. Y encontré algo fascinante. En los últimos 2 años ha habido 18 proyectos con presupuestos comunitarios. De esos 18, 14 tienen irregularidades financieras significativas, sobrecostos inexplicables, proveedores que no existen, pagos duplicados por servicios nunca prestados. Vega se puso pálido. Eso son acusaciones sin fundamento. Sin fundamento. Saldívar abrió la carpeta. Proyecto de pavimentación de la calle Bolívar. Presupuesto aprobado, 8,000 pesos. Costo real según facturas, 5,000. Diferencia, 3,000 pesos. No hay explicación documentada de esa diferencia. Vega intentó hablar, pero Saldívar continuó. Proyecto de iluminación del Parque Central. Presupuesto, 12,000 pesos. Las luminarias que se instalaron valen, según cotizaciones de 3 proveedores diferentes, 6,000 pesos. ¿Dónde están los otros 6,000? Los costos de instalación. Los costos de instalación están documentados en 2,000 pesos. Sigo esperando la explicación de los 4,000 faltantes. Saldívar pasó otra página. Y mi favorito, el proyecto de reparación del techo de la Escuela San Martín, el mismo por el cual acusó a la señora Morales. Presupuesto aprobado, 5,000 pesos. Pero, curiosamente, antes de que el dinero desapareciera, usted había solicitado cotizaciones. ¿Sabe cuánto cotizaron los contratistas reales? 2,500 pesos, exactamente la mitad. Eso, puede haber variaciones en los precios, variaciones del 100%. Saldívar cerró la carpeta bruscamente. Y en cada uno de esos proyectos, usted fue el único firmante autorizado, el único que manejaba los fondos, el único que aprobaba pagos. Se acercó más a Vega. ¿Y también es parte de su trabajo quedarse con el 30% de cada presupuesto? Saldívar arrojó un documento sobre la mesa. Porque eso es exactamente lo que muestra la auditoría forense que ordené ayer. Un patrón sistemático de desvío de fondos. Usted ha estado robando fondos comunitarios durante años.
Y cuando la señora Morales, en su ignorancia y desesperación, firmó los papeles que usted le puso enfrente sin explicarle qué eran, vio la oportunidad perfecta de culparla a ella de su propio crimen. Eso es falso, no hay ninguna auditoría. ¿No? Saldívar hizo una señal. Un hombre de traje entró a la sala llevando una carpeta gruesa. El contador forense Raúl Méndez. Trabajó toda la noche revisando sus cuentas. ¿Quiere compartir sus hallazgos, señor Méndez? El contador se acercó con expresión seria. Desvíos sistemáticos por un total de 120,000 pesos en los últimos 2 años. Facturas falsas, empresas inexistentes. Todo apunta al señor Vega como autor intelectual y beneficiario directo. La sala estalló, pero esta vez el odio no estaba dirigido a Elena, estaba dirigido a Vega. ¡Ladrón! Nos engañó a todos y culpó a una viuda pobre. ¡Orden!, gritó el secretario. Saldívar levantó una mano y el silencio cayó inmediatamente. Señor Vega, está usted arrestado por fraude, malversación de fondos públicos, perjurio y conspiración para fabricar evidencia falsa. Será procesado en Corte Federal. Y le aseguro que usaré todos los recursos a mi disposición para garantizar que pase muchos años en prisión. 2 oficiales se acercaron y esposaron a Vega. No pueden hacer esto. Yo soy un servidor público respetado. Llevo 20 años en este pueblo. 20 años robando, dijo Saldívar con voz de acero. Retírenlo de mi vista. Vega fue sacado de la sala mientras gritaba amenazas vacías. Saldívar esperó hasta que el ruido se calmara completamente. Luego se giró hacia Elena. Ella seguía sentada, en shock, incapaz de procesar lo que estaba ocurriendo. Señora Morales, levántese, por favor. Elena se puso de pie con piernas temblorosas. Después de revisar toda la evidencia, dijo Saldívar con voz clara, este tribunal determina que usted es completamente inocente de todos los cargos presentados en su contra. Los documentos que firmó fueron obtenidos mediante engaño. Usted nunca realizó ninguna transacción bancaria. Usted nunca robó ningún fondo. Usted es víctima de un fraude sistemático orquestado por Arnaldo Vega. Elena sintió que las lágrimas corrían por sus mejillas. Este tribunal le ofrece sus disculpas formales por el sufrimiento que ha enfrentado y ordena las siguientes reparaciones. 1. Restitución completa de su nombre y reputación mediante declaración pública. 2. Compensación económica de 50,000 pesos por daños morales y psicológicos. 3. Un año de terapia psicológica gratuita para usted y sus hijos. 4. Prioridad en programas de vivienda y empleo del municipio. Elena no podía hablar, solo lloraba. Además, continuó Saldívar, ordeno que el pueblo, a través de sus representantes comunitarios, presente una disculpa pública formal a la señora Morales en un acto que se realizará la próxima semana, y que todos los que participaron activamente en su humillación asistan y sean testigos de su reparación. Se giró hacia el resto de la sala. Y para todos los presentes, dejo una advertencia. La justicia no es entretenimiento. No es un circo donde pueden humillar a los más vulnerables sin consecuencias. La próxima vez que decidan condenar a alguien sin pruebas, sin compasión, recuerden este día. Recuerden que yo los estaba observando y que volveré. Golpeó el martillo una vez. Caso cerrado. Una semana después, Elena estaba de pie en la plaza principal del pueblo. La plaza estaba llena. No como en el tribunal, donde la gente había venido por morbo. Esta vez venían por obligación, sí, pero también por vergüenza genuina en algunos casos. Había una pequeña tarima montada frente a la fuente central. El nuevo tesorero comunitario, un hombre joven y serio que había sido contratado tras la destitución de Vega, leyó la declaración oficial de disculpa con voz clara.
En nombre de esta comunidad, reconocemos que Elena Morales fue víctima de una injusticia grave. Fue acusada falsamente, humillada públicamente y tratada con crueldad innecesaria. No hubo presunción de inocencia, no hubo compasión, y por eso pedimos perdón. La señora Romero subió a la tarima. Llevaba un vestido negro como si asistiera a un funeral. Tal vez en cierto modo lo era, el funeral de su propia cobardía. Elena, dijo, con lágrimas en los ojos, yo te conozco desde hace 15 años. Sé cómo eres. Sé que jamás robarías. Y cuando tuve la oportunidad de defenderme en el tribunal, me quedé callada, por miedo, por cobardía, y te pido perdón por eso. Su voz se quebró. No espero que me perdones. Solo quiero que sepas que vivo con esa vergüenza cada día. Se bajó de la tarima, llorando. Patricia Delgado fue la siguiente. Estaba visiblemente incómoda, retorciéndose las manos. Yo mentí cuando dijeron que no te había pagado 200 pesos. Sí te pagué, lo sabía perfectamente, pero tuve miedo de quedar mal, y por eso mentí. Lo siento, uno por uno, fueron subiendo. No todos parecían sinceros. Algunos solo cumplían con la orden del juez. Pero otros, algunos otros, llevaban el peso genuino del arrepentimiento. El señor Benítez, el hombre que había intentado defenderla pero se había rendido, subió al final. Elena, yo traté de ayudarte, pero me dejé intimidar, me faltó valor, y por eso te fallé cuando más me necesitabas. No tengo excusa, solo tengo arrepentimiento. Elena aceptó las disculpas con dignidad, sin amargura, sin venganza, pero tampoco con falsas sonrisas. Simplemente asintió, reconoció sus palabras y siguió adelante. Después del acto, mientras caminaba de regreso a casa con Mateo y Lucía, un hombre se acercó a ella. Tenía unos 40 años, vestido de forma simple pero pulcra. Llevaba lentes y una carpeta bajo el brazo. Señora Morales, disculpe que la moleste. Mi nombre es Daniel Ortega, soy periodista del Diario Regional. Elena se tensó inmediatamente, ya había tenido suficiente exposición pública. No quiero hablar con la prensa, dijo. Entiendo perfectamente, respondió Daniel con voz tranquila. Y no vengo a pedirle una entrevista, vengo a ofrecerle algo diferente. ¿Qué? He estado investigando casos como el suyo, gente pobre acusada injustamente por figuras de autoridad. Es un patrón que se repite en muchos pueblos, y creo que su historia podría ayudar a otros, no para explotarla, sino para crear conciencia. Elena lo miró con desconfianza. Ya tuve suficiente de ser el centro de atención. Lo sé, por eso no estoy pidiendo nada ahora. Le extendió una tarjeta. Solo quiero que sepa que si alguna vez necesita ayuda, o si conoce a alguien que esté pasando por algo similar, puede llamarme, sin costo, sin compromisos. Elena tomó la tarjeta, insegura. ¿Por qué haría eso por mí? Daniel la miró directamente a los ojos. Había algo genuino en su mirada. Porque vi lo que le hicieron. Estuve en el tribunal los 3 días. Vi su dignidad cuando todos la trataban como basura. Vi cómo protegió a sus hijos. Y pensé, si hubiera alguien así en mi familia, querría que alguien la ayudara. No dijo más. Se despidió con una inclinación de cabeza y se alejó. Elena guardó la tarjeta en su bolsillo, sin saber bien qué pensar. ¿Quién era ese señor, mamá?, preguntó Lucía. Alguien que tal vez entiende, respondió Elena. Los meses siguientes fueron diferentes. Con los 50,000 pesos, Elena pudo pagar todas sus deudas. Alquiló un departamento pequeño, pero digno, con 2 habitaciones. Compró muebles usados, pero en buen estado. Mateo tuvo su propia cama por primera vez en años. La terapia ayudó, especialmente a Mateo, que comenzó a procesar el trauma de lo que había visto en el tribunal. Lucía
también empezó a dormir mejor. Elena consiguió trabajo en una oficina municipal, gracias al programa de empleo prioritario. No era mucho, pero era estable. Tenía horarios fijos, prestaciones, dignidad. Y lentamente, muy lentamente, empezó a creer otra vez que el mundo no estaba completamente podrido. Un día, 3 meses después del juicio, Elena estaba saliendo de su trabajo cuando vio a Daniel Ortega esperando en la esquina. Habían coincidido un par de veces antes, una vez en el mercado, donde él la ayudó a cargar las bolsas hasta su auto sin hacer un escándalo de ello. Otra vez en la biblioteca, donde Mateo había tenido una pequeña crisis y Daniel, que casualmente estaba ahí investigando para un artículo, había ayudado a distraer a la gente con discreción mientras Elena calmaba a su hijo. No eran amigos. No exactamente, pero había algo entre ellos, un respeto mutuo, un reconocimiento silencioso. «Hola», dijo él con una sonrisa tímida. «Espero no molestar. Solo pasaba por aquí y pensé, ¿le gustaría tomar un café?» Elena titubeó. No había salido con nadie desde que su esposo murió. No por falta de ofertas, sino porque no había tenido energía emocional para ello. Y después del juicio, la idea de confiar en alguien nuevo le parecía imposible. «No sé si es buena idea». «Es solo café», dijo Daniel. «Nada más. Sin presión, sin expectativas. Y podemos hablar de cosas normales, del clima, de política, de lo que sea, menos el juicio». Elena lo miró realmente por primera vez. Era un hombre común. No especialmente guapo, pero tenía una cara amable, ojos que parecían sinceros, y en los meses que lo había conocido nunca había intentado aprovecharse de su vulnerabilidad. «Está bien, pero solo 30 minutos. Tengo que recoger a mis hijos de la escuela». «Por supuesto». Fueron a una cafetería pequeña en la esquina, no el lugar elegante del centro, sino uno simple, con mesas de formica y café barato pero bueno. Daniel le contó sobre su trabajo, sobre un artículo que estaba escribiendo sobre la falta de presupuesto en escuelas rurales, sobre cómo había descubierto que el problema no era falta de dinero, sino corrupción sistemática. «Como en tu caso», dijo, y luego se detuvo. «Perdón, dije que no hablaríamos de eso». «Está bien», dijo Elena. «Ya no me duele tanto como antes. ¿Cómo están tus hijos?» Y Elena se dio cuenta de que realmente quería saber. No por morbo, no para un artículo, solo porque le importaba. Le habló sobre Mateo y Lucía, sobre cómo la terapia estaba ayudando a Mateo a procesar lo que había vivido, sobre cómo Lucía había hecho una amiga nueva en la escuela, sobre cómo, por primera vez en años, sentía que sus hijos podían tener una infancia casi normal. Cuando Elena se levantó para irse, Daniel dijo, «¿Podemos hacer esto otra vez? ¿La próxima semana, tal vez?» Elena lo pensó. No quería apresurarse, no quería cometer errores, pero tampoco quería vivir en miedo para siempre. «Tal vez», dijo, «pero solo si prometes no tratarme como algo frágil que necesita ser salvado». «Nunca», respondió Daniel con seriedad. «Vi lo que enfrentaste, vi tu fuerza. Lo que necesitas no es que te salven, lo que necesitas es que te respeten, y eso sí puedo darlo». Elena asintió lentamente. «Entonces sí, la próxima semana, mismo lugar, misma hora». «Perfecto», Daniel sonrió. «Y la próxima vez, invito yo». Salió de la cafetería sintiéndose algo que no había sentido en mucho tiempo. Esperanza. No del tipo grande y dramático, del tipo pequeño y real, el tipo que dice que tal vez, solo tal vez, las cosas pueden mejorar, que tal vez hay gente buena, que tal vez el respeto existe, que tal vez ella merece algo mejor que sobrevivir. 6 meses después del juicio, Elena recibió una carta oficial. Era del juez Marcos Saldívar. Decía simplemente, «Señora Morales, he seguido su caso desde la distancia.
Me alegra saber que usted y sus hijos están bien. La justicia no siempre llega a tiempo, pero cuando llega, debe ser completa. Usted enfrentó lo peor de la naturaleza humana con una dignidad que pocos poseen. Espero que nunca la pierda. MS. Elena leyó la carta 3 veces. Luego la guardó en una caja donde guardaba las cosas importantes. La partida de nacimiento de sus hijos, las fotos de su esposo, el certificado de su nuevo trabajo. Cosas que le recordaban quién era. Cosas que le recordaban que había sobrevivido. Y esa noche, cuando arropó a Mateo y Lucía, cuando los vio dormir tranquilos en sus propias camas, en su propio departamento, lejos del miedo y la humillación, Elena supo algo con certeza absoluta. Había ganado. No porque hubiera destruido a sus enemigos, aunque Vega enfrentaría años en prisión, y eso era justo. No porque hubiera recibido dinero, aunque los 50,000 pesos habían cambiado su vida de formas concretas y medibles. Ni siquiera porque su nombre había sido limpiado públicamente, aunque eso también importaba. Había ganado porque seguía de pie, porque sus hijos dormían en paz, sin pesadillas, sin miedo a los gritos del tribunal, porque había encontrado dignidad en el lugar más oscuro imaginable, porque había aprendido que la justicia, aunque llegue tarde, cuando llega de verdad, tiene el poder de reparar no solo reputaciones, sino almas. Y porque ahora, por primera vez en años, podía mirar hacia el futuro sin terror, podía ver posibilidades, un trabajo estable que le daba propósito, hijos que sanaban lentamente pero con firmeza, la posibilidad tímida de que tal vez, solo tal vez, no tendría que estar sola para siempre, la certeza de que había personas buenas en el mundo, jueces que tomaban su trabajo en serio, periodistas que usaban su voz para bien, trabajadoras sociales que realmente se preocupaban, y más importante que todo, la certeza de que ella misma era fuerte, más fuerte de lo que jamás había imaginado, porque había sobrevivido a lo peor, y eso, al final, era todo lo que importaba. Si te emocionaste con esta historia, suscríbete a nuestro canal, porque las próximas historias serán aún mejores. Dios te bendiga.